Bueno, vamos a hacer la primera entrevista del día de hoy. Pasaron 30 Dale. minutos de las 9 de la mañana, que tiene que ver con las condiciones y las brechas para el empleo joven, una problemática que crece en la Argentina a medida que impactan con fuerza las consecuencias de este modelo económico. Siempre la juventud fue, sobre todo entre 18 y 24 años, o hace mucho tiempo que tiene muchas complicaciones para poder conseguir laburo. Bueno, se hizo un trabajo muy interesante y nosotros vamos a, para poder profundizar en esto, vamos a hablar con Juan Pablo Costa, que es economista, integrante del Centro de Economía Política en Argentina. Juan Pablo, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen Hola, buen día. día. Gracias por atendernos, Juan Pablo. No, por favor. Bueno, es un trabajo que encaró el CEPA también junto con otros institutos, con otras fundaciones o asociaciones. Sí, el trabajo lo hicimos desde CEPAC junto con Fundación CES, que es una fundación amiga, una organización amiga que trabaja mucho la temática de juventudes en general, y en este caso lo que hicimos fue analizar un poco algunas condiciones del mercado laboral, pero enfocándonos en los jóvenes. Sí. A ver, sabemos que en el último tiempo venimos viendo un deterioro, ¿no? En términos generales, vamos a hablar primero del mercado laboral. Esto es especialmente un aumento de la desocupación, un aumento o una persistencia del trabajo no registrado. Esto muy vinculado a, por un lado, el deterioro de las condiciones económicas, ¿no? Durante los últimos años, y además, y esto por ahí lo subrayo, lo pongo ahí entre paréntesis y después lo podemos retomar, y además algunas cuestiones también, algunas iniciativas, ¿no? de parte de, en este caso, del Ejecutivo Nacional, vinculadas a la reforma laboral, a intentar reformar algunos elementos del convenio colectivo de trabajo, de la Ley General de Trabajo, mejor dicho, Sí. que bueno, que han también complicado un poco. Ahora después lo podemos profundizar. Ahora, lo que nosotros analizamos es que esto, además siempre con datos oficiales, ¿no? Estos son datos del INDEC. Bueno, la situación no es ninguna novedad, pero la situación de la juventud es peor, ¿sí? En términos de acceso al mercado laboral o de condiciones laborales, que el promedio, que ya es malo. Claro. Entonces, por ejemplo, en desocupación, lo que se viene viendo es un aumento de la desocupación durante el último año y medio, fundamentalmente. Hoy está cerca de 6,5 puntos. Bueno, hoy sale los microdatos del estos son todos datos al cuarto trimestre del 2024, que son los últimos datos disponibles. Hoy salen los datos del primer trimestre del 2025, así que ahí, digamos, podremos actualizarlo. Claro, se podrá ver. Pero en principio la desocupación viene aumentando, y ya se está acercando a 7 puntos. Ahora, en términos generales, en los jóvenes vos tenés una desocupación de 14 puntos. ¿Sí? O sea, ya O sea, el doble del jóvenes, promedio. hablamos menores de 30 años, Sí. ¿no? Ahí ya tenés 14 puntos, o sea, estás duplicando la desocupación general. Ahora, si vos desagregás los jóvenes entre los que son menores de 24 y aquellos que tienen entre 25 y 29, que ya es una juventud adulta, digamos, la situación empeora, porque los que tienen menos de 24 años, la desocupación llega al 18%, Bueno. ¿sí? Prácticamente ya triplicando los niveles generales. Y el otro elemento que nos llamó mucho la atención es la cuestión de la informalidad, ¿sí? A ver, para dar un poquitito de contexto, en términos generales, la informalidad llega más o menos al 40% de la población. Es un número, de la población activa, me refiero, es un Sí. número importante. Sí. Si uno analiza los mayores de 30 años, que podríamos definir que son ya personas adultas, muchas veces jóvenes, ¿no? Porque 30, 31, 32, 35 es una persona joven, Ujú. pero ya, digamos, con un recorrido laboral en general, ¿no? Con una trayectoria ya. Esas personas tienen un nivel de informalidad del 29%, ¿sí? No es bajo, es más bajo que el promedio, no es tampoco tan bajo, porque pensemos que es casi 30%, o sea, es casi un tercio. Sí. O sea, sigue siendo un nivel de informalidad elevado. Ahora, ¿saben cuánta informalidad tienen las personas menores de 24 años?
Y, 65% claro, de te informalidad. iba a decir más del Con lo- 50, porque para que el promedio nos dé 40 en general, es que la claro, juventud es lo que más está sufriendo esas condiciones de exacto, mal trabajo. Pero aparte, Juan exacto, Pablo, pero no sé si coincidís, sí, pero creo que hay como una normalización de que aquella persona que está incursionando en sus primeros trabajos es como, bueno, se le paga un poquito menos, es claro. informal, como algo normalizado ya. Sí, sí, como algo aceptado, legitimado, Sí, sí, correcto. Ahora, a ver, 65% es una locura, es Sí. un montón, estamos hablando de demasiado. 2/3, y eso además con lo que dije antes configura un panorama malo, porque vos pensás, tenés alta desocupación, o sea, muchos y muchas jóvenes no pueden, no logran encontrar trabajo, porque hay un nivel elevado de desocupación, pero aquellos que tienen la fortuna de encontrar trabajo, bueno, se encuentran con un mercado laboral extremadamente informal, es decir, los pocos que logran encontrar trabajo, los afortunados, bueno, en general son trabajos informales. Y el problema de la informalidad es todo lo que viene atrás, ¿no? Porque uno dice es trabajo no registrado, trabajo informal. Bueno, pero todo lo que implica eso, ¿no? Que es en general salarios menores, porque obviamente no hay convenios colectivos de trabajo, no hay el respaldo, la protección que te puede dar la obra social, Claro, obviamente la registración del trabajo, la RT en el caso de accidentes laborales. Esto no es menor, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en todos los que trabajan con aplicaciones, sí, que muchas veces trabajando en la calle, expuestos Sí, vos a sabés, sí, sí. accidentes claro. y demás, Te y iba a no tienen preguntar, obra social, no tienen RT, sí. te iba a preguntar justamente si dentro del estudio hay un análisis sobre el impacto que pudo haber tenido, sobre todo en la juventud, el fenómeno del trabajo de plataformas. Sí, mira, es difícil de verlo con estadísticas todavía, así con microdatos. Eso es un tema técnico, pero los microdatos, que son, digamos, la base entera de la encuesta permanente de hogares u otra encuesta, pero es como la base entera que uno puede procesar todavía, como son fenómenos emergentes, ¿sí? O sea, no es que vos tenés millones y millones de personas trabajando en Sí. plataforma, es decir, que son en algunos casos emergentes, es difícil verlo en profundidad con este tipo de estadística, pero sí lo que pudimos detectar son un par de cosas. A ver, primero, que eso te incrementa los niveles de informalidad, obviamente, ¿sí? Ujú. Pensemos que todas las plataformas, salvo una que me parece que por lo menos en algún momento tenía una política de contratar en relación de dependencia, el resto, eh, tanto las de autos como las que uno hace reparto de pedidos y demás, obviamente no es relación de dependencia, y de hecho hay toda una bajada, está entre paréntesis, ¿no? Pero hay como toda una bajada atrás más ideológica, ¿no? De ser tu propio jefe, ser emprendedor, acaso socio, no sos Claro, empleado, bueno, sí. todo ese tipo de discusiones que en realidad, bueno, sos básicamente un empleado. Es cierto que podés quizás tener un poquitito más de libertad en manejar los tiempos, pero bueno, eso no modifica. Eh, y el otro elemento fundamental es que eso sí es algo que vamos a tener que empezar a analizar. De hecho, lo estuve hablando con algunos colegas, que en algún momento va a haber que empezar a como diferenciar en la estadística, digamos que incluso generar algunos cambios metodológicos para poder leerlo mejor, es que te puede empezar a generar un proceso de reducción, o sea, de subestimación de la desocupación. ¿Sí? O sea, subestimar la desocupación. ¿Por qué? Porque nosotros la forma que tenemos, no nosotros, digo, siempre en todos los países la forma de medir la desocupación es preguntar a la gente si trabajó en la última semana. ¿Sí? O sea, cuando vos haces la encuesta decís, bueno, a ver, en la última semana trabajaste, sí, no. Si trabajaste, bueno, ¿de qué trabajaste? Bueno, tengo un laburo, listo. Y si no, si tenés alguna changa, depende de la cantidad de horas que hiciste, Sí. se considera que no sos desocupado, ¿no? Porque si hiciste algunos laburos, etcétera. Bueno, claro, con las aplicaciones, ¿qué pasa? Aquella persona que se queda sin trabajo, por ejemplo, inmediatamente y de forma directa puede descargar una aplicación y salir a hacer algunas, casi te diría, changas, de forma rápida, casi inmediata, Ujú. y entonces eso te generaría que en la estadística no impactaría como desocupado. En un punto uno dice, bueno, está bien, porque la persona no está desocupada, pero al mismo tiempo necesitamos poder entender y Claro. reflejar en los números que, bueno, que no es que no pasó nada, esa persona se quedó sin trabajo y ahora está precarizado y buscando la subsistencia en una plataforma. Bueno, tenemos que poder verlo. Hoy todavía puede ser medio complicado verlo en los números,
pero es un fenómeno que vamos a tener que prestarle más atención porque Sí. claramente vino para quedarse, ¿no? O sea, eso puede hacer que en la estadística general, la del casi 7%, justamente como están las plataformas, ese porcentaje no aumente. Exacto. Lo que sí, Exacto. lo que sí podemos ver es que lo que aumenta es la informalidad en estos Exacto. últimos años. Exacto, entonces que te subestime un poco la inflación. Después uno lo puede mejorar también, porque si vos lo cruzas con la cantidad de monotributistas, lo puedes ver, ¿no? Cuando aumenta mucho el monotributo, que es de hecho lo que está pasando, no es que de pronto la población se volvió emprendedora. Y Claro. ahora de pronto todos quieren emprender. No, es que la gente saca monotributo porque se queda sin laburo y hace algunas changas y hace algunas. En muchos casos estas plataformas te piden facturar, bueno, o sea, hace laburo de lo que se conoce como economía de subsistencia, ¿no? No en el sentido despectivo, sino en el sentido de que no es un emprendedor en el sentido estricto de que, bueno, monté un negocio y demás, sino que está, bueno, buscando a ver de qué forma ganarse el mango después de haber, en general, haber perdido el trabajo, que además es un poco lo que venimos viendo, ¿no? Ya que estamos hablando del mercado laboral informal, bueno, cuando el sector formal reduce trabajadores y reduce empresas, reduce el tamaño de la actividad económica y dinamismo de la actividad económica, bueno, empieza a pasar esto, que es que empieza a engrosarse las filas del trabajo informal, sea de plataformas o no, o el tradicional. Juan Pablo, bueno, y aparte también, bueno, el tema de la reforma laboral y mucha gente que deja de estar en blanco porque el empleador mismo dice, bueno, listo, ya está, te doy de baja y ahora tenés que facturarme. Y Sí, pues, a ver, hay algo, a ver, es importante eso, la verdad que en algún momento vamos a tener que darnos un debate respecto a la cuestión laboral de las leyes y los impuestos, entre comillas, porque no son todos impuestos. ujú, A ver, varias cuestiones. Primero, hay que desmitificar el problema del costo laboral, ¿sí? Porque cuando uno escucha, o sea, no importa en qué momento lo hagas, si vos pones algún video de YouTube de las conferencias de sectores empresarios, ¿sí? Hay varias de esas que se hacen así habitualmente todos los años. Bueno, siempre se habla del gran problema del costo laboral. O sea, es una figurita repetida en cualquier momento, en momentos en donde los salarios están altos o en momentos en donde los salarios están bajos, siempre el mismo argumento de el problema es el costo laboral, que hay que bajar el costo laboral. Bueno, en realidad eso no es así. Obviamente vos podés tener contextos de salarios elevados, altos, que te pueden generar unos problemas de competitividad. No es la realidad hoy, no es la realidad desde hace varios años, con lo cual el problema en todo caso de la no generación de trabajo es otra cuestión. Después dicen, bueno, son los impuestos. ujú, En realidad hay que decir que dentro del costo laboral vos tenés algo de impuestos y tenés algo de aportes. Y esto ujú, también es importante que la gente lo entienda. No todo es impuesto, ¿sí? De hecho, los impuestos son relativamente bajos. Lo más importante son los aportes. ¿Y qué son los aportes? Son los aportes a la seguridad social, son los aportes a la ANSES y a las cajas jubilatorias. Eso no son impuestos en el sentido que no se los queda el gobierno, ¿sí? O el Estado, sino que se distribuyen de manera automática a las administradoras de seguridad social para pagar jubilaciones. Eso también es importante hacerlo, porque si no parece como si el Estado pudiera cobrar por todos lados y la verdad es que los impuestos no son algo muy elevado. Y después, bueno, a ver, nosotros tuvimos contextos de baja de la carga impositiva para el trabajo, sí, acompañado de fuertísima destrucción de empleo. Y tuvimos al revés, momentos en donde se mantuvo o incluso se incrementó la carga impositiva, la carga laboral, y aumentó el dinamismo y aumentó el empleo. O sea, es raro, ¿no? Porque mm, si se supone que es por los impuestos, debería haber sido al revés. Bueno, eso lo que te está mostrando es que en realidad no hay una relación y que en realidad el empleo va a subir o va a bajar de acuerdo al ciclo económico. O sea, la relación está de acuerdo al ciclo económico. Cuando vos tenés un ciclo económico positivo de incremento de la actividad económica, va a aumentar el empleo y viceversa. Así no importa, es secundario en todo caso el nivel impositivo. Con lo cual para mí ese es el eje, lo cual no quita que eventualmente yo creo que hay que darse una discusión de que las empresas, de tener un régimen diferenciado para pequeñas empresas
para pymes Claro. y empresas familiares incluso, en donde efectivamente, digo, ahí me parece que estaría bien reducir la carga impositiva sin afectar al trabajador, ¿no? Claro, hay Obviamente, una pequeña digresión, que el otro día lo hablábamos, me parece que fuera de aire con Carolina acá, y decíamos, los pequeños comerciantes muchas veces lo que plantean es, aflojame la carga sin Claro. afectar al trabajador. Eso implica que tiene que haber un Estado activo diciendo, bueno, yo voy a salir a cubrir esa parte. ¿Cómo la cubro esa parte? bueno, Cobrándole un poco más a, no sé, a bueno, las grandes, a los grandes empresarios. Y claro, lamentablemente en esa discusión uno a veces se encuentra con que los pequeños comerciantes se sientan en los mismos foros que los grandes o creen Claro. que están sentados en el mismo foro que los grandes, y entonces no se puede dar esa Por discusión. estar nucleados en una misma cámara. Claro, Por tal ahí. vez el pequeño comerciante lo que tendría que comprender es que algo de la discusión impositiva tiene que ser, tiene que haber, en algún lado se tiene que aumentar para que yo a vos, pequeño exacto. comerciante, te libere. Exacto, exacto. Bueno, vos lo planteaste muy bien. Primero, esta cuestión, ¿no? Si yo bajo por un lado, bueno, digo, por A otro alguien le lado sube. tengo que aumentar, claro, y más si digo, el sector empresario siempre es el que también repite mucho la cuestión del déficit y demás. Bueno, si no querés déficit, si bajo por un lado, tengo que subir por otro lado, porque si no, es mayor gasto. Primero eso, y después la cuestión más política, porque finalmente es un tema político, y quizás no el pequeño comerciante de barrio, ¿no? Pero yo digo, ya empresas pequeñas, un poco más grandes, digo, pero ya pymes, empresas que tengan, no sé, 70, 80 empleados, digo, algo un poquitito más grande, que no son grandes empresas, digo, Claro, siguen sí, sí. siendo pequeñas Sí, empresas. sí. Efectivamente, como vos decís, muchas veces en términos más políticos terminan nucleados en cámaras empresarias orientadas y dirigidas y controladas por grandes empresas, en su inmensa mayoría, y entonces terminan a la saga, ¿no? O acompañando los reclamos de las grandes empresas, Sí, y eso imposibilita construir un marco de alianzas políticas distinto, ¿no? claro. Entonces, bueno, ahí hay otro problema ya de índole más sociológico, más político, pero sí, está, eso digo, es Ujú. tal cual así, es clarísimo, y complejiza un poco la posibilidad de generar una política diferenciada, ¿no? Claro. En términos de carga impositiva. Juan Pablo, vos sabés que, bueno, en este estudio que hicieron con el CEPA y con bueno, la Fundación CES, una de las cosas que leía, y claro, no perdamos el rumbo porque estamos hablando de jóvenes y hablamos de formación educativa, de algunas personas, uno piensa, la persona termina de estudiar el secundario y bueno, generalmente trata de que esa persona trate de formarse y de tener un futuro por ahí o avisorar un futuro un poquito más firme, de generar también, así vamos a hablar en términos del país, también un nicho en donde pueda explorar y pueda abrir nuevos horizontes. Y sin embargo, lo que se está viendo es que justamente tienen que interrumpir por ahí sus estudios para meterse a laburar de lleno. ¿Eso cómo repercute en general? Sí, a ver, en términos generales lo que estamos viendo es un aumento de la tasa de actividad, ¿sí? Para que sepamos, la tasa de actividad es la tasa que demuestra qué cantidad de gente está trabajando o buscando trabajo, ¿sí? En general, un aumento de la tasa de actividad es muy típico de contextos de caída del ingreso, en donde por ahí personas que en el hogar no trabajaban, puede ser una persona, no sé, digo, una familia en donde uno de los dos, un matrimonio en donde uno de los dos trabajaba y el otro no, Sí. y entonces la otra persona se pone a trabajar, y también en muchos casos, esto que decís vos, o sea, un chico, un joven de 20 y pico de años, que quizás deja de estudiar y se pone a trabajar. Bueno, eso se refleja estadísticamente como un aumento de la tasa de actividad. Bueno, eso está pasando. Estamos viendo un aumento de la tasa de actividad. Obviamente, además, es un poco el contexto de crisis que hace mucho más difícil estudiar, y hay algo ahí también, me parece, más también más cualitativo, digo, más allá de los ingresos, Ujú. quizás de falta de perspectiva, ¿no? Para los jóvenes, en donde vos hoy no tenés un gran premio, entre comillas, por estudiar, y en donde además me parece También, que, ¿no? sí, me parece que hay como
en la cultura de la inmediatez, ¿no? Muy fomentado además por las redes sociales y por el mundo actual, por el contexto actual. Quizás la perspectiva de estudiar una carrera con todo el esfuerzo que implica, en muchos casos también el gasto económico, obviamente, de 5, 6 o 7 años, bueno, queda como muy lejos, ¿no? Queda como un Sí. proyecto muy a largo plazo que termina siendo desplazado por las urgencias del día a día. Y qué importante lo del premio, ¿no? Porque eso es real. O sea, cuántos chicos también hoy totalmente desencantados con y al final me rompí y todavía no consigo nada de lo mío. O cuando Sí, lo sí, consigo exacto, es porque muy bajo lo que se me paga. y esto lo digo porque en muchos trabajos más cualitativos de focus group que he leído indican que el abandono de los estudios y demás no se está dando solo en los sectores de bajos recursos, en donde la persona tiene inmediatamente, digamos, como una situación desesperada para ir a trabajar, sino que incluso en sectores quizás uno puede definir de clase media baja, en donde se podría, y quizás en otras épocas se hacía, ¿no?, articular algún tipo de red de sostención, de sostenimiento, digamos, para que puedan continuar los estudios, y quizás no se hace, y creo que tiene que ver con esto, con que quizás hoy se lo ubica en un plano más secundario, ¿no?, esta cuestión de poder seguir estudiando, y por lo tanto no se hace tanto quizás hincapié en eso, pero me parece que, bueno, ahí es como un abordaje un poco más complejo y más profundo, que no es solo la cuestión del ingreso o de la caída de los ingresos, que igual sin duda es fundamental, ¿no?, a la hora de explicar, pero me parece que hay algunos elementos adicionales. Claro. Juan Pablo, muy amable por el contacto. Muchas gracias. No, por favor, un abrazo grande. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Juan Pablo Costa, economista, integrante del CEPA, el Centro de Economía Política en Argentina, a partir de este estudio, este trabajo que hicieron junto con la Fundación CES, también participaron de la Fundación Fundar y del Instituto Argentina Grande para analizar la situación laboral de los jóvenes, y presentaron un monitor de juventudes que da cuenta justamente de la situación de falta de acceso al trabajo, y cuando acceden, de una situación de trabajo muy informal que padecen los jóvenes entre 18 y 30 años.